Un extraño caso de un desastre marítimo que se hizo más famoso luego de su deceso que por su vida de servicios en sí. Formaría parte del paisaje de Montevideo durante décadas, generando las más grandes e inimaginables leyendas. Aún así, el barco tuvo una vida bastante prolífica antes de llegar a ser el imaginario colectivo de todo un pueblo. Su historia comenzó muy lejos, más precisamente en Belfast, Irlanda del Norte, en los mismos astilleros que vieron nacer al tristemente recordado Titanic. Esta es la historia del que fue por muchos años un ícono lejano de Montevideo. La historia del barco que descansa bajo el mástil que durante décadas se pudo observar desde las costas uruguayas a la altura del Barrio Sur. Esta es la historia del Kelpin Star. 40 años antes del nacimiento del Kelpin Star, en 1889, una empresa naviera de origen británico llamada James Nelson & Sons adquiere un barco a vapor de 3.060 toneladas, el que fue llamado Spindrift, y al ser adquirido por la empresa, la misma lo rebautiza como Highland Scott, siendo posterior provisto de una planta refrigeradora que trabajaba sobre el sistema de aire frío. Con este barco, los dueños del mismo se registran con una nueva empresa conocida como Highland Scott Steamship Company Limited, siendo los hermanos Hugh y Wilson Nelson los dirigentes de dicho emprendimiento. La razón de la compra del barco fue a causa de que este señor, Hugh Nelson, había instalado en 1886 en la localidad de Zárate, en la República Argentina, cercano a la boca del río Paraná, un frigorífico que respondía a una empresa llamada Nelson's River Plate Meats Company. La necesidad de contar con un transporte económico para permitir el tráfico de la carne y demás productos desde la República Argentina a Gran Bretaña fue lo que impulsó la compra del barco, que ahora se llamaba Highland Scott, el cual resultó ser muy adecuado para la tarea asignada, siendo pionero en la explotación de buques con bodegas refrigeradas mediante un primitivo sistema de circulación forzada de aire. Al crecer la demanda, se hizo imperiosamente necesario contar con más barcos para suplir a la misma. Es por eso que se solicitó a 2 astilleros ubicados en la localidad de Glasgow, en Inglaterra, y a otros 2 ubicados en Stockton-on-Tees, la construcción de 4 barcos nuevos, siendo fabricados cada barco por cada uno de los astilleros en cuestión. Ya terminados y puestos a flote, los nuevos barcos de la compañía fueron llamados como Highland Shift, Highland Lizzie, Highland Mary y por último el Highland Glen. Y tal cual había ocurrido con el primitivo barco, en este caso, cada uno de los 4 buques se registran individualmente como 4 empresas independientes de responsabilidad limitada, llamándose las mismas como cada uno de los buques, como algo temporal. Para 1898 se funda una nueva empresa llamada Nelson Line Liverpool Limited, la cual se pasa a hacer cargo ahora de los 5 barcos de la flota, mientras que para 1901 la firma Hugh and Wilson Nelson fue convertida en una compañía de responsabilidad limitada, conocida como Hugh and Wilson Nelson Limited. Ese mismo año, la Nobel empresa adquiere un 6º barco llamado Highland Brigades, el cual, a diferencia de los 5 anteriores, se trataba de un barco de tipo mixto, llevando no solo carga, sino que también podía llevar pasajeros, únicamente en primera clase. Sería el primero de muchos barcos que adquiriría la compañía, con esta característica de ser un buque de carga, pero también un buque de pasajeros. Como se aprecia aquí, todos los barcos de la empresa eran bautizados como Highland, que significa tierra de, y un nombre extra. Y esta práctica sería una constante a lo largo de los años que operó la empresa. Esta misma fue progresando y sumando nuevos barcos a su flota, a pesar de que, durante la Primera Guerra Mundial, 7 de los mismos fueron hundidos por submarinos alemanes, al estar los mismos obligados a prestar servicios para la Marina Británica. Pero terminada la guerra, la empresa prosiguió su firme progreso, incorporando cada vez más barcos para las distintas tareas, pero siempre transportando tanto carga como pasajeros. Para el año 1913, la totalidad de las acciones de la empresa fueron adquiridas por la Royal Mail, aunque los buques siguieron bajo el armamento de la Nelson Line. Su principal negocio, entre muchos otros, pasó a ser el transporte de inmigrantes a América, quienes por miles salían a diario de los puertos de La Coruña y Vigo, en España, Le Havre, Hamburgo, entre otros. Terminada la Primera Guerra Mundial, el negocio del transporte de pasajeros e inmigrantes estaba en su apogeo,
como producto de la crisis económica que afectaba a estos países europeos. Pero también los sectores sociales más altos comenzaban a disfrutar de un gran bienestar. En esos años se incrementó la brecha entre la clase trabajadora y la burguesía industrial y financiera, que haría eclosión en la crisis de 1929. En aquel contexto, las empresas de navegación vivieron una época de expansión como nunca antes había pasado. Pero eso no solo benefició a la Nelson Line, sino que fue un crecimiento compartido por otras varias empresas rivales, y como era evidente que había competencia en las reñidas aguas oceánicas, hacia mediados de la década del 20, la empresa Blue Star Line había puesto en servicio a un nuevo buque de su conocida como Serie A, el cual fue llamado Almeda. Tenía un peso de 12.848 toneladas y siendo luego renombrado como Almeda Start, el mismo partió de Londres a Buenos Aires en febrero de 1927 con una capacidad para 162 pasajeros en primera clase. Ante esto, la Nelson Line intentó defenderse y es por esa razón que busca combatir a esta fuerte competencia. Se planteó la posibilidad de sumar a la flota a 5 nuevos buques que acababa de diseñar. Los nuevos barcos fueron entonces encargados al astillero irlandés llamado Harland & Wolff, conocido astillero de la ciudad de Belfast, que había sido décadas antes el encargado de construir al malogrado HMS Titanic y a sus 2 hermanos, el Olympic y el Britannic. Harland & Wolff fabricó los 5 barcos, dividiendo la producción para acelerar las tareas y construyendo a 4 de ellos en la ciudad de Belfast, mientras que el quinto fue construido en otro astillero de la localidad de Glasgow, en Inglaterra. Con un desplazamiento de poco más de 14.000 toneladas netas y de una eslora de 163 metros y 20 de manga, eran barcos de pasajeros y carga, propulsados cada uno por medio de 2 modernos motores Barmenstein & Wain a full oil de 8 cilindros en línea, acoplados a sus respectivas hélices cada uno de ellos, que le permitían alcanzar a cada uno de los barcos 15 nudos en velocidad de crucero, lo que los hacía buques muy rápidos para su época. Sus principales características eran que su puente de mando y las cabinas de oficiales estaban separados del resto del casillaje por una bodega. Contaban con 2 chimeneas de bajo perfil y 2 palos, trinquete y mayor, para vigía y la antena de la estación telegráfica Marconi, la que no usaba hilos. Eran los primeros de la compañía en ser propulsados por motores a combustión interna y elevado rendimiento térmico, ya que todos los anteriores buques de la empresa funcionaban por medio de máquinas a vapor de doble y triple expansión, excepto uno, que era el conocido como Highland Warrior II, el único de la flota que contaba no con una máquina de vapor, sino con una turbina del tipo Parson. Los 5 nuevos buques tenían una capacidad de 150 pasajeros en primera clase, 70 pasajeros en clase intermedia y 500 pasajeros en tercera clase. La primera clase tenía salones decorados con un exquisito Old English Style, pasamanos y mamparos cubiertos de fina madera y otros detalles de lujo y confort como pisos de madera, etc. Por la contraparte, en la tercera clase los inmigrantes se apilaban en el sollado en espacios mal ventilados y con una escasa iluminación, baños compartidos y condiciones de higiene que dejaban mucho que desear. Como eran buques mixtos, también tenían una importante zona de carga y por ende contaban con una capacidad de bodega con aislamiento, refrigerada, de más de 1 millón de pies cúbicos para el transporte de carne congelada y de otros productos que requerían bajas temperaturas para su conservación, funcionando estas cámaras con amoníaco. El peso de cada uno de estos barcos era de 12.500 toneladas y la velocidad en servicio era de 15 nudos, como ya dijimos. Según los expertos de la época, estos 5 barcos eran de diseño muy diferente de lo conocido, pero no eran naves especialmente bonitas, sino que más bien su estética no era demasiado llamativa, contando con 2 chimeneas petizas colocadas muy cerca entre sí y 2 mástiles a los extremos de las mismas. Los colores de los buques eran de casco color gris, chimeneas rojas con una banda superior negra, una banda blanca, una negra y una blanca. El primero de los 5 buques construido fue botado el día 13 de mayo de 1928 y fue bautizado como Highland Monarch. El segundo buque fue llamado Highland Chieftain, siendo botado el día 21 de julio, y es el que trata esta historia. El tercero de ellos fue el Highland Brigade, votado el 1 de noviembre, seguido del Highland Hope, votado el 24 de enero de 1929, y por último, el Highland Princess, votado el 11 de abril de 1929. Este último había sido construido en Glasgow y no
en Belfast, como estaban construidos los otros, por lo que tuvo que ser remolcado desde la localidad de Clyde hasta Belfast para poder terminar su fabricación, colocándole sus plantas motrices. El barco del que estamos hablando en esta historia, el Highland Chieftain, luego de superar las pruebas usuales a lo largo de unos 3 meses, entraría en servicio el día 21 de febrero de 1929 en un viaje inaugural entre Londres y Buenos Aires, con escalas diversas en Francia y Brasil. Continuó por años cumpliendo viajes transatlánticos, llevando carga y pasajeros entre Europa y América del Sur. En esa línea, los barcos fueron bien conocidos por los famosos pasajes de llamada, que los familiares pagaban en Montevideo a $140 de la época para traer desde Vigo a cónyuges y descendientes desde el Viejo Mundo. Esto significa que si bien no era su principal destino, era común que tanto el Highland Chieftain como así también sus hermanos atracaran en los muelles del puerto de Montevideo trayendo o llevando pasajeros e incluso también artistas, músicos, escritores, embajadores, políticos, industriales y sobre todo viajeros comunes y personal inglés para el gobierno de las Islas Malvinas, además de carga y correspondencia. Lo que iba para las Islas Malvinas se transbordaba en Montevideo al barco Fitzroy, que por años hizo la conexión entre Montevideo y Port Stanley, trayendo a su retorno lana. Era el tiempo en que los barcos, aún a mediados del siglo XX, traían al Uruguay las novedades del mundo, como si se tratara de la llegada de Marco Polo. Cabe destacar que estos 5 barcos nacieron como propiedad de la naviera inglesa Nelson Line, pero la mayoría de las acciones ya pertenecían desde 1913 a la vieja Royal Mail Steam Packet and Company, hasta que en 1932 se forma la Royal Mail Lines Limited de Belfast, Irlanda, por medio de un reordenamiento interno de la empresa, y todos estos barcos pasan a su control, y lógicamente el Highland Chieftain siguió en esta nueva empresa su operativa, pero continuó navegando con el mismo nombre para el transporte de pasajeros y carga y correspondencia entre los puertos europeos y América del Sur, aunque si algo caracterizó toda la vida a este barco, es que la suerte nunca lo acompañó del todo. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los británicos confiscaron a los 5 buques para ser utilizados como transporte de tropas. 2 de los 5 hermanos sucumbieron en este periodo al ser hundidos mientras prestaban servicios para la Marina Británica. Uno de ellos fue el Highland Patriot, pero en el caso del Highland Chieftain, que es de quien trata esta historia, la suerte no fue mucho mejor y no duró mucho llevando tropas. El día 11 de octubre de 1940, durante un raid aéreo sobre Liverpool realizado por bombarderos Dornier de la Luftwaffe, que era la aviación alemana, si bien no lograron hundirlo, quedó sumamente averiado cuando fue bombardeado por la Luftwaffe, quedando fuera de servicio durante varios años mientras se lo reparaba, y no fue hasta 1948 que logró volver al servicio, realizando la ruta entre Reino Unido y el Río de la Plata. Durante 10 años, el Highland Chieftain trabajó realizando viajes entre el Viejo y el Nuevo Mundo, llevando una vida relativamente normal, hasta que en octubre de 1958 fue vendido, siendo adquirido ahora por la compañía Kelp Shipping Company Limited de Gibraltar, la que respondía a un señor llamado Alfredo Ryan de Buenos Aires, a donde fue totalmente reconstruido, ahora como buque frigorífico exclusivamente para el transporte de grasa y carne congelada de ballena entre las Islas Georgias del Sur y Noruega. Así perdió para siempre su estatus como barco de pasajeros y perdiendo así también su nombre original de Highland Chieftain, pasando a llamarse de aquí en más como Kelpin Star de Reino Unido, dejando atrás su pasado y su viejo nombre. Y junto con estos cambios en su vida, llegaron las famosas leyendas que se le suelen atribuir. Las cosas no empezaron bien y apenas salió de Londres en febrero de 1959, bajo su nueva empresa dueña y con su nuevo nombre, tuvo problemas en el generador y debió entrar a Gibraltar para reparaciones, lo que demoró casi un mes. Reparado el mismo, se detectaría luego una filtración de aceite en el suministro de agua. Solucionado este problema, una ruptura en el compresor del motor principal lo dejaría a la deriva durante varios días. Los supervisores de Lloyd recomendaron que el barco fuera a desguace, pero Alfredo Ryan llegó con su superintendente Johnson y lo tuvo en marcha nuevamente. Cuando llegó a Great Viken, el 15 de abril,
tenía una tripulación políglota increíble. Tripulantes de todas las nacionalidades, griegos, indios, africanos y el inevitable ingeniero escocés, según el secretario de la colonia de Stanley. El ahora Kelpin Star fue preparado para llevar una carga de carne y hueso congelada, por lo cual se le retiraron del buque miles de ganchos para colocar carne que se usaban para las cargas desde Buenos Aires. Estos ganchos aún están tirados en Great Beacon. El Kelpin Star procedió al inicio del invierno a llevar de regreso a los empleados de las Islas Georgias del Sur, pero durante una travesía entre dichas islas y Oslo, transportando carne de ballena, al ingresar al Mar del Norte se presentaron nuevamente problemas en su planta propulsora en este caso, y el capitán decidió hacer una recalada forzosa en Liverpool, su puerto de bandera, teniendo la empresa que arreglar otro modo de transporte para los empleados. Cuando finalmente logró llegar a Liverpool, los tripulantes hicieron una huelga, ya que no querían seguir hasta Noruega si no se les pagaba antes, luego de 5 meses de estar de viaje con el barco. En la primavera de 1959, el buque hizo un viaje exitoso a Great Beacon para el comienzo de la temporada, y al llegar se le hizo una costosa reparación. Con algunos tripulantes de reemplazo, el Kelpin Star lograría completar su viaje, siendo destinado luego a la flota noruega del Antártico. A finales del mes de febrero de 1960, fue enviado a Hasvik para cargar carne de ballena en las islas de Georgia del Sur, un territorio británico de ultramar a donde era común que el barco atracara. Al parecer, fue el propio capitán, un señor de apellido Christensen, quien, estando al parecer borracho, lo habría impactado contra unas rocas sumergidas, dañando su timón. Este capitán era el mismo que 10 años antes había encallado en esa misma roca al barco conocido como Ernesto Torkins, pero como tercer oficial en este caso. Se dijo que el capitán no estaba bien, que estaba enfermo, pero otros comentaron que se había enfermado antes de formas muy similares y que el origen siempre fue un par de botellas. Se logró llevar el barco a Great Beacon, que era una estación ballenera ubicada en la costa noroeste de la isla, y los buzos arreglaron su timón y los daños, pero hubo problemas con el seguro, ya que estaba asegurado contra pérdida total y no parcial. Una vez que se lo reparó parcialmente, se le dio permiso para volver a Reino Unido para realizarle reparaciones más pesadas, mientras que, por su parte, al capitán se lo relevó por orden de los médicos. El Kelpin Star salió del puerto el 5 de abril, pero solo 2 horas después requirió ayuda, ya que se había tornado incontrolable. El día 16 volvió para atrás y, con un enorme costo para Ryan, el remolcador de salvamento alemán Atlantic, fue despachado desde Gibraltar para remolcar el buque hasta Montevideo, porque aparentemente era el puerto más cercano a donde poder repararlo para continuar su viaje. Luego de 2 intentos, se logró el remolque y el 19 de mayo llegó a las afueras de Montevideo, en Uruguay, pero no pudiendo entrar al puerto por las espantosas condiciones climáticas con las que se encontró, pudiendo recién ingresar al puerto de Montevideo el día 22 de mayo de 1960 a remolque para poder realizarle reparaciones en el timón y poder proseguir su viaje al Reino Unido. Es destacable que el barco, cuando llegó a Montevideo, venía repleto en sus bodegas con un cargamento de carne de ballena que había sido depositado en sus entrañas en las islas. La reparación del timón del Kelpin Star en el puerto de Montevideo fue realizada por la empresa Alpax Limitada. Completados los trabajos, el día 1 de junio, el barco deja el puerto de Montevideo en horas de la mañana, pero apenas se encontraba saliendo por el antepuerto, una tremenda explosión, al parecer en una de las calderas, aunque otra versión dice que fue en una válvula, destruye su sala de máquinas y comenzó un incendio, dejando al Kelpin Star sin motores ni refrigeración. Antes de perder por completo su navegabilidad, se lo logró sacar del canal de acceso y que encallara a un lado del mismo, quedando detenido a 300 metros al oeste del canal de acceso al puerto de Montevideo, a la altura del kilómetro 4800 de dicho canal, empezando a hacer agua por popa y quedando imposibilitado de moverse, comenzando a hundirse por la popa de forma muy lenta. Durante el incidente se hizo llamado de auxilio, que fue respondido por la Administración Nacional de Puertos, quien dispone que su capitán de salvamento, el señor Francisco Castagnola, tome el mando junto a sus hombres, quienes, después de evaluar la situación de la nave, afirman que en 3 días sería reflotada.
En poco tiempo el buque comienza a ponerse a flote, pero cuando las cosas comienzan a complicarse, queda claro que no sería tan sencillo sacar al Kelpin Star de la trampa donde él mismo se había metido. Ante esto, la tripulación restante del buque fue repatriada por vía aérea, ya que el barco de ahí difícilmente saliera en el corto plazo. La misma semana del incidente, personal de la Administración Nacional de Puertos y también de la empresa Alpax Limitada abordaron el barco con intenciones de poder reflotarlo y hacerlo salir por sus propios medios del canal y continuar su viaje de esa manera. En lo que al comienzo parecía un problema de rutina, pero que dado el daño que tenía el barco, fue imposible realizarle en ese momento cualquier intento para recuperarlo. Durante esos trabajos de intento de salvarlo, le fueron quitados los botes salvavidas con intenciones de remolcar a los mismos al puerto de Montevideo. Una de las tardes de trabajo se formó una fuerte tormenta y uno de los botes salvavidas perdió amarras de la línea que lo arrastraba hasta el puerto, luego de ser dejado unos minutos antes por uno de los trabajadores de la empresa, perdiéndose el mismo en alta mar. Meses después, el bote salvavidas apareció sobre las arenas de la playa de Solimar. La noche, cuando el bote salvavidas se perdió, se desarrolló una fuerte tormenta. El personal de la empresa Alpax Limitada se vio obligado a pernoctar en el Kelpin Star, ya que el mal tiempo era tal que no se pudo arrimar al casco del buque el remolcador que debía regresar al personal a tierra firme. El progreso en el rescate de la nave mostrado en el primer momento fue paralizándose ante la negativa de proseguir los trabajos de rescate del mismo, dejando al barco a su suerte y causando que siguiera hundiéndose, comenzando lógicamente a pasarse las culpas unos a otros, mientras que muchos expresaban que la culpa de todo esto era de la empresa dueña del barco y de los tripulantes del mismo. En los primeros tiempos se puso una guardia de parte de la Armada Uruguaya que custodiaba el buque para evitar hurtos y problemas. Pero los meses pasaron y lo que sería en un principio algo momentáneo y de fácil solución terminó transformándose en un problema del cual nadie sabía o nadie pretendía resolver. Al parecer, en algún momento el Estado uruguayo incluso terminó por comprar al Kelpin Star a la Kelp Shipping Company, que lo había declarado como pérdida total para ese entonces, y el costo habría sido de 250.000 pesos de la época, ya que la Administración Nacional de Puertos de Uruguay tenía la intención de reflotarlo y utilizarlo para sus propios fines, pero esto jamás ocurriría, y el barco se hacía cada vez más difícil de reflotar, y con cada día que pasaba, se hundía un poco más en el lodoso lecho del Río de la Plata, a pesar de que se sumergía de forma muy lenta, y esto dio lugar a que la famosa viveza criolla, que nunca falta, fuera poco a poco desmantelando al pobre barco. El Kelpin Star fue depredado por algunas manos misteriosas que lograban acceder fácilmente a él, dada su proximidad con el puerto y con la costa montevideana. Y así lo fueron saqueando por completo, robándole todo lo que podían depredar del malogrado buque. Piezas de bronce como las escotillas de los ojos de buey, la vajilla, amoblamiento. Aquello parecía una carrera, no por salvarlo a él, sino por aprovechar el infortunio lo más posible, y mientras que por arriba iba siendo depredado, por abajo las aguas del Río de la Plata se lo iban devorando. Como era evidente que de ahí no iba a salir jamás, con el tiempo y a medida que se iba hundiendo, el servicio de señalización y balizamiento de la Armada le colocó una farola que funcionaba a gas para que en horas de la noche se viera dónde era que estaba el barco, ya que al estar ubicado sobre la entrada del canal de acceso, el tráfico marítimo era bastante importante y cualquier barco que entrara o saliera del puerto de Montevideo debía pasar indefectiblemente junto a su cadáver. Personal que llegó a subir a bordo del mismo para cambiar los porrones de gas de la farola que indicaba su posición, recuerda que hacia los años 1968 o 1969, o sea casi 10 años después de que se hundió, el estado de deterioro de la nave era tal que había que mirar bien por dónde se pisaba, ya que la casillería del mismo estaba totalmente podrida y se corría serio riesgo de derrumbarse algún piso y terminar cayéndose para abajo. Referente a las posesiones que tenía el barco, o por lo menos lo que fue quedando, es muy recordado un hecho bastante irónico que tenía que ver con un piano de cola que se encontraba a bordo del barco y que lógicamente, por la complejidad para poder sacarlo del interior del naufragio, fue de las pocas cosas de valor que permanecerían junto al mismo. Según varias personas que solían ir a visitar al barco durante los años que su superestructura aún sobresalía del agua y se podía aún abordar al mismo, recuerdan perfectamente a dicho piano de cola, el que en los últimos registros que se tienen de él
Sus patas ya se encontraban sumergidas en unos 10 centímetros de agua, pero a diferencia de lo que puede suponerse, este piano no se hundió con el resto del barco, porque según esos mismos testigos, afirman que volvieron unos 15 días de la última vez que lo vieron y el barco se había hundido unos 30 centímetros más en el agua desde la última visita. Y en esa segunda visita, el famoso piano de cola ya no estaba, por lo que de alguna forma alguien se las ingenió y logró rescatar a dicho piano. Se desconoce cómo fue posible sacarlo de ahí y también se desconoce, como es debido, su paradero actual, si es que aún existe. Pero tal vez en algún lugar de Montevideo o del mundo, el viejo piano de cola del Kelpie Star existe y tal vez aún toca alguna melodía. Carne podrida. A los meses de haberse hundido y cuando aún era fácilmente visible la parte superior de la superestructura, la carne podrida de ballena, que aún contenía en sus bodegas, ya sumergidas, comenzó a emerger a la superficie y las olas fueron poco a poco expandiendo el putrefacto elemento a lo largo de una buena parte de la costa montevideana, transformando aquello en un caos. Para febrero de 1961 y a menos de un año del incidente, las playas de la costa uruguaya se comenzaron a llenar de unos gusanos blancos asquerosos de unos 2 centímetros de largo que, según algunos, picaban a la gente cuando se estaban bañando. De igual forma, el principal problema no serían los gusanos en sí, sino la propia carne de ballena que se descomponía flotando en las aguas de Montevideo, la que se encontraba por doquier. Tal fue el caso que, a causa del escándalo público acontecido por este repugnante hecho, varios jerarcas municipales, acompañados de una doctora, visitaron el naufragio del barco, se subieron a él y desde la cubierta semi-hundida del mismo tomaron muestras de agua, como así también de pedazos de carne de ballena podrida, a modo de evaluar si esto representaba un problema para la salud de los montevideanos. Y por insólito que parezca, la conclusión a la que se llegó en su momento es que no existía ninguna clase de riesgo para la salud y que esto no era nocivo para el buen estado sanitario de nuestras aguas balnearias. Sin lugar a dudas, nadar entre carne podrida de ballena era sumamente seguro. Hasta el año 2000 aproximadamente, o tal vez más acá en el tiempo, aún era posible divisar en el horizonte, en horas de la tarde y cuando la luz del sol iluminaba desde el sur, a uno de los mástiles de proa del Kelpie Star. Llamaba claramente la atención ver aquel palo sobresaliente unos cuantos metros sobre el agua, como si de un periscopio de un submarino se tratase. El casco a pique del buque, en la parte superior de la chimenea, tiene una baliza que da un destello de luz verde cada 8 segundos, mientras que a 50 metros al este fue fondeada una boya luminosa a destellos blancos que advierte su posición. Las cartas náuticas lo señalan como un lugar extremadamente peligroso para la navegación. En la actualidad, desde la costa, ya es imposible ubicarlo. En algún momento, lo que quedaba del mástil sobresaliendo del agua se moronó, por lo que si no se conoce su historia y se sabe que está ahí, escondido, abajo de las aguas, es imposible verlo a simple vista hoy en día, ya que en la actualidad se encuentra a unos 10 metros de profundidad bajo las aguas del Río de la Plata. Pero de alguna forma marcó su triste destino con aquella gigantesca figura que fue durante más de 40 años desapareciendo muy lentamente del horizonte de las costas de Montevideo. Y por lo que se supone, a causa del barro que existe en esa zona, es muy probable que su estructura, aún sumergida, se encuentre en relativo buen estado. Sus otros 3 hermanos fueron todos desguazados, por lo que, en cierta forma, él es el único que sobrevive relativamente intacto de aquellos 5 grandes y colosales barcos.